para hoy vamos a estar estudiando el capítulo 10 y el título de la clase es El gozo de ser discípulo. Porque es que claro, es como, listo, hay unas cosas que el Señor nos pide para ser sus discípulos, pero entonces ahí ya hay que pasar a la acción, ¿cierto? Ya no es como, ay, pura teoría, no, vamos a ir a la práctica. Entonces sí, vamos a partirlo en tres partes. Dice el primero, el gozo de ser enviado por Dios. El segundo dice, el gozo de ver el poder de Dios en acción. Y el tercero es el gozo de participar en el plan maestro de Dios. Entonces, hermanos, antes de empezar, les pido que inclinemos un momento nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Señor Altísimo, te doy muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Dios mío, por traernos con bien, Señor, aquí a tu casa, Señor, para estar estudiando, Señor, y estar en comunión con nuestros hermanos. Te pido, Señor, que seas bendiciendo tus padres que nos está trayendo el día de hoy. Permite, Señor, que seas hablándonos, Señor, a nuestras vidas, que seamos viendo, Señor, nuevas cosas que quizás no sabíamos, Señor, o recordando las que nosotros sí sabíamos y quizás habíamos olvidado. Te pido, Señor, que seas bendiciendo, que sea, Señor, esa semilla cayendo en nuestros corazones para que pueda dar frutos, Señor. Te pongo también en sus manos, Señor, a las personas que vienen en camino y a los que de pronto por diferentes circunstancias, ya sean de salud, Señor, o por razones ajenas a su voluntad, no puedan venir, Señor, ayudándolos, Señor, y permitiendo, Señor, que sus corazones sientan la necesidad de buscarte, Señor, donde sea que estén. Te pongo, Señor, en tus manos entonces este resto de culto y todo eso te doy gracias y te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, el día de hoy la verdad central, recordemos que es para estar pensando durante la clase, es la siguiente. Y esta es, cuando la estaba escribiendo yo digo, uy, es que esta sí es muy importante. Dice, el discípulo de Jesús cumple su ministerio como no con su propia autoridad, sino con autoridad conferida por Dios mismo. ¿Cierto? ¿Ya? Y aquí vamos a estar viendo esa autoridad pues, que Dios da. O sea, no es que los seres humanos tengamos ninguna autoridad, nosotros no somos nada, ¿cierto? Es Dios el que tiene la autoridad. Y antes de empezar, ubiquémonos. ¿En qué partes vamos a estar hablando el día de hoy? Recordemos que unos pasajes antes, ¿cierto? Cuando los discípulos llegan y dicen, no, es que tú eres Dios, ¿cierto? Tú eres el Cristo, ¿cierto? Entonces dice que Jesús a partir de ahí, habíamos hablado de que fue como un punto de inflexión, en el que a partir de ahí, él de tanto en tanto les recordaba que él iba a morir, ¿cierto? Y empieza la preparación para ir a Jerusalén, ¿cierto? Pero aquí estamos como en los momentos previos a esa ida a Jerusalén. Y parte de esas cosas era que él, recordemos que su ministerio lo estuvo haciendo casi todo por el lado norte. ¿Y cómo era que se llamaba esa región? Galilea, ¿sí? Y vemos en el mapa, ¿cierto? Que la región norte hay un laguito ahí que lo llaman el mar de Galilea, y esa región es Galilea, ¿cierto? Y alrededor de ese lago, de ese mar de Galilea, hay diferentes ciudades. Las dos ciudades que leímos al inicio, ¿cierto? Del pasaje del capítulo 10, eran Betsaida y... Tiro, Sidón. No, Tiro y Sidón son otras. Dice Corazín. En el versículo 13. Dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, ¿cierto? Corazín y Betsaida son esas dos punticos que están ahí al lado del lago, ¿cierto? Y Tiro y Sidón. Y también nos van a mencionar otros dos lugares con Tiro y Sidón. Resulta que Tiro y Sidón ya no son parte de la región de Galilea, sino que son parte de esa región costera. Está Tiro y más arriba, no se alcanza a ver porque el mapa no lo corta, pero arriba, detrás, donde ya no se ve, ahí queda Sidón. Sí, pero la mención es, si allá se hubieran hecho los milagros que aquí se hacen, o sea, si allá se hubieran hecho, hubiera pasado lo que ustedes están viendo acá. Muy diferente, hubieran actuado. Y otra particularidad es que hoy en día esas ciudades existen, todavía existen. ¿Y saben en qué país quedan? No, Turquía, no, Turquía es mucho más arriba, ¿no? Es un país que está en guerra en este momento todavía. Sí. Se llama Líbano, el Líbano, ¿cierto? Y resulta que así pegaditos como a la misma distancia está Tiro, a la misma distancia está Sidón, y después queda Beirut, que es la capital actual del Líbano, ¿sí? Entonces, estas son ciudades que hoy en día todavía existen, ¿cierto? Y en esa época, debido a esta región montañosa que hay aquí en Galilea, eso ya era parte de otra región, ¿cierto? Que llamaba Fenicia, ¿cierto? Ya no era Galilea. Y como Jesús, su ministerio lo fue a hacer, fue al pueblo de Israel, él por allá no se arregló para nada. Pero él sí les dijo a esas personas de estas ciudades que fueron duros, porque no escuchaban, ¿cierto? No escuchaban.
Y si en ese lugar se hubieran dado esos milagros, bueno, eso se los menciono ahora, pero igual ahorita lo vamos a ver más acá. Entonces, para empezar, vamos en orden, ¿cierto? Y vamos en el primer tema que dice el gozo de ser enviado por Dios. Y ya habíamos leído, pero vamos a repetir unos versículos. Dice, capítulo 10, versículo 1, dice, después de estas cosas, ¿cuáles cosas? ¿Qué había pasado antes? El Señor les habló, les dijo que iba a morir, que reprendió a Jacobo y a Juan. Sí, y antecitos que decía sobre una prueba para los discípulos. Recordemos que la clase pasada hablamos de las prioridades. Él a sus discípulos les dijo, venga, es que ustedes tienen que poner sus prioridades. Ah, es que quiero ir a enterrar a mi papá porque mi papá se murió, o está muy viejito y quiero esperar que se muera para irlo a seguir. No, usted no sirve para eso. O el otro que les decía era, y Jesús, perdón, en este caso Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero finalmente en el 72 del capítulo 9 dice, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, aquí Jesús a sus discípulos, ¿cierto?, les puso como, venga, ¿cuál es su prioridad? Si su prioridad va a ser otras cosas, no este trabajo que vamos a hacer en el Evangelio, usted como que no va a servir para esta labor. Y claro, eso tenía una razón de ser, y era porque después los iba a enviar. Entonces, volvemos a leer, dice, después de estas cosas, capítulo 10, versículo 1, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él habría de ir. ¿Cierto? Entonces recordemos, él está en preparación para ir a Jerusalén, es decir, que él va a empezar a moverse. La movilidad del Señor no era tan fácil porque todo el mundo lo seguía, entonces él no podía irse como de una corriendo, no, él le tocaba ir con calma porque todo el mundo llegaba y él les enseñaba. Entonces, eso era un proceso que era más despacio en cuanto al tema de la ida. Como cuando uno quiere irse y entonces se encuentra con un montón de gente, y ahí se queda conversando, más o menos algo así. Entonces, él decide enviar a sus discípulos de 2 en 2, en total 70, ¿sí? Y los manda a diferentes lugares para que mientras él iba, fueran hablándole a las personas, para que estuvieran preparadas. Es decir, es como para eso. Uno dice abrir camino, pero si uno fuera como por velocidad, antes de empezar para ralentizarlo más, o sea, para que tuviera más oportunidad de predicar la palabra. ¿Sí? Y entonces dice que los mandó pues para que fueran yendo a donde él había ido. Y el versículo dice, y les decía, y ese pasaje es bien famoso, ¿cierto? Porque eso lo hemos escuchado muchas veces. Dice, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, la gente que hay para que no conoce a Cristo es muchísima. Pero no hay obreros que vayan a llevar el mensaje de la palabra del Señor. ¿Y será que eso es de una época o eso es actual? Todavía es así. Actual. ¿Y en qué se ve, por ejemplo? ¿En qué se ve? Por ejemplo, claro, y uno lo ve porque, por ejemplo, cuando uno mira y dice, bueno, ¿cuántas iglesias están llenas en este momento hoy en Copacabana? De pronto hay muchas que no, ¿cierto? Claro. Y hay algo, y es que la sociedad actual, y la humanidad en términos generales, pero la actual es una sociedad desequilibrada, desmembrada. Y eso pasa es porque no tienen a Cristo en el corazón. Cuando el alcalde de este municipio cita, reúne a los pastores y dice, tenemos una situación delicada a nivel de consumo, delincuencia, violencia intrafamiliar, y enumera 8 o más aspectos, dice, ¿qué vamos a hacer? Entonces quieren comenzar unos planes de acción. Y bueno, eso es obligación de la alcaldía. Pero la realidad es que mientras las personas no tengan a Cristo en el corazón, la sociedad va a seguir perdida. Entonces, la mies, en este momento, por ejemplo, en Copacabana, es muchas las personas que no tienen al Señor. Y eso es lo que el Señor nos muestra a nosotros. Es que la oportunidad es mucha. ¿Y cómo? Pues mientras hayan cantinas en un pueblo, es sinónimo de que falta predicar. Mientras hayan sitios de vicio, es porque falta predicar. Mientras haya, una cantidad de expresiones de pecado, son sinónimo de que la iglesia tiene oportunidad.
Y de pronto, la palabra de pronto para algunos es rara, ¿qué es la mies? ¿Qué significa mies? Pero en el físico, ¿qué es una mies? Cuando hablamos de mies, ¿a qué nos referimos? No. La mies es como el cultivo, pero no hay quien vaya y recoja, ni siempre, ni trabaje la tierra. Pero hay que cultivarla. Claro, pero recordemos que la palabra es la que es la semilla. Pero la semilla que la cultiva. Eso, No hay quien la recoja. Y no hay quien la cultive y trabaje y haga todo el proceso. ¿Sí? Entonces, vuelve y dice, el versículo 3, porque recordemos que los manda de 2 en 2 y eran 70 discípulos. Dice, y he aquí, yo os envío como qué, como corderos en medio de lobos. ¿Y qué hace un cordero en medio de lobos? Se pone en peligro. O sea, él sabía que él no los ponía como, ay, si era que sea vacaciones. No. Cuando uno va a llevar la palabra del Señor a las personas, siempre son malacarosos, siempre tienen disculpas, siempre quieren salir de uno como sea. O sea, somos enemigos para ellos y vamos a hablar del Señor. Y esa parte de los lobos es interesante porque pues realmente un lobo al que ve débil es al que va y ataca, ¿cierto? De un rebaño, él llega y se fija y dice, esta es la que está cojita, esta es la que se lanza. Y hay algo que estamos viendo los días miércoles y son los enemigos del Evangelio. Y los enemigos del Evangelio son esos lobos, es eso que el Señor dice, es que van a venir un sinnúmero de personas que van a ir contrarios a que usted vaya y predique. Y a estorbar. Claro, y hay enemigos del Evangelio. Por ejemplo, ¿quién? ¿Quién es el enemigo del Evangelio? ¿Quién? A mí me dicen que la idolatría. ¿Quién es el Y enemigo del hasta la Evangelio? familia. ¿Cómo? Y hasta la familia. Hasta la familia. Ojo, el enemigo número 1 del Evangelio es el maligno y sus demonios, la mundanalidad y la carnalidad. 4 frentes que son grandes, en los cuales el cristiano, el que dice yo tengo el gozo de ser enviado por Dios, debe de saber que va a estar rodeado de ese tipo de cosas. Y por eso el creyente, el verdadero cristiano, se mantiene alejado, no de papaya. La mundanalidad está a la vuelta de la esquina y es un enemigo de Dios, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, dice el Santiago. Listo. Otra cosa interesante es que además de eso yo les doy las instrucciones de cómo estar preparado, o sea, cómo se tienen que organizar, porque cuando uno se va de viaje uno empaca la maleta y ¿qué mete en la maleta? Las cosas que uno cree que necesita, pero a veces pero a veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando uno llega y dice, ay, me voy, y entonces empieza a empacar la maleta y uno dice, ay, yo creo que necesito esto, ay, yo creo que necesito esto, y dice, no, pero sabes que también tengo que meter, y cuando uno mira esa maleta no le cabe un solo alquiler más, a uno la toca así, ¡ay! Explota de lo llena que queda. Y cuando uno ya llega y se va de viaje con esa maleta así toda rellena, se da cuenta que más de la mitad ni siquiera lo tiene como. Entonces Jesús le da unas instrucciones a sus discípulos sobre cómo tienen que irse. Entonces continuamos en el versículo 4 del capítulo 10 de Lucas. Dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Entonces, ¿qué dice? No lleve bolsa, o sea, no lleve realmente, no lleve maleta, no lleve un morral, no lleve bolsa, ¿cierto? Ni tampoco alforja. ¿Qué es la alforja? Es una cantiflora, una cosita para llevar agua, ¿sí? Tampoco alforja. Con eso no, o sea, ustedes se van a caminar sin agua. Yo no sé si me han hecho, yo una vez lo hice y qué desastre. Estamos deshidratados al final y qué problema. Y dice, ni calzado. Pues a ver, realmente uno va con su calzado, pero cuando uno va con doble calzado es porque uno dice, no, es que si de pronto me toca entrar a una fiesta, ¿verdad? Entonces me llevo, ¿cierto? Me llevo los zapatos deportivos y los elegantes. Y uno dice, pero ¿para qué me llevo los zapatos elegantes? ¿Usted aquí abajo? Sí, porque como eran enviados, entonces tenía que ir con el calzado con que se iba. Y lo que tenía la confianza era que no se iban a morir del ser ni tampoco le iba a acabar el calzado. Eso, y además dice, es que usted no va a caminar, o sea, usted va a caminar, pero no va en plan de disfrutar la caminata. Usted lo que va es a llegar a un lugar, porque
Porque entonces si usted no saluda a nadie en el camino, ay, ¿qué más? ¿Cómo estás? Hace tiempo que no te veía, ay, sí, chao. No podía quedar conversando ni atrasándose. Sí, ahí hay que tomar en cuenta que hay una instrucción precisa en un momento preciso. Porque yo cada vez que salía con Diana a hacer misión, yo leía esta porción. Y yo decía, Señor, yo no sé si estoy haciendo lo contrario a lo que tú me mandas. Pero es que ahí, yo por ejemplo, ahí me veo, era eso, y nosotros ¿qué hacíamos? Y con las botas. Diana parecía una guerrillerita. Ella cogía, se colocaba un botiquín en las botas y en la mochila llevábamos el agua, la Biblia, la linterna, el espantamoscos lo llevaba Diana, o sea. Pero a donde llegábamos siempre nos daban algo. Y en cierta forma casi siempre llegábamos con el agua completa, porque no nos había hecho falta. Pero no podíamos salir sin la linterna, porque a las 9 de la noche, en ese monte, ¿por dónde va a caminar usted? Pero el Señor aquí le dice, no lleven nada. Más aún, les da una instrucción. Y no saluden a nadie. O sea, ¿a dónde van? Claro, porque ellos iban con una misión. Vamos a seguir. Dice, el versículo 5 dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiese allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. O sea, es como listo. Yo a usted lo estoy mandando sin nada, ¿cierto? Y sin agua, sin nada. Lo que quiere decir que donde sea que llegue, tiene que pues, recibir lo que le den. No se puede poner como que, no, es que me da dolor de estómago. Es que a mí no me gusta eso. No, es que no me gusta el huevo, entonces no, un huevo, ay, no. No podía tener nada de esas cositas, no puede ser cositero. Y además de eso, él tenía que llegar y es decir, paz a vosotros. Y si esa paz no era recíproca, entonces es como, okay, no, y ahí no es, ¿cierto? Y eso realmente pasa en el momento de la predicación. Hay personas que son muy abiertas y hay otros que. Sí. Y además de eso dice, usted reciba lo que le den, porque ese va a ser su salario. Usted no tiene que estar despidiendo plata, no, lo que sea que le den, que es que vea ese papá mientras camina, pues no tengo bolsa para llevarlo. ¿En la mano? ¿Sí? En la mano, sí. Pues de pronto para mí, pero si le daban un montón no tenía bolsa para llevarlo y no podían recibir. Sí, había un tema de provisión que iba a estar y a estos 70 era el Señor el que los iba a provisionar. No solamente su parte de comida, sino que iba a abrir puertas y los iba a proteger. Sí. No, y ahí también ahí se ve la fe, porque si se dice que no quiere nada, no quiere nada, porque como dice la Biblia, Dios proveerá. Y ese significado que tiene ahí del que no salude nadie en el camino, no quiere decir que no, si usted va por un camino, si conoce una persona, no quiere, porque el Señor está anunciando, nos manda a una misión. ¿Cuál es la misión? De escuchar la palabra del Señor. Y se lo puede anunciar a esa persona en el camino. Pero eso significa que tiene ahí esa parte, es que a veces nosotros cuando vamos a un sitio, a pedir para lo que sea, nos conseguimos un amiguito, en el camino nos distraemos y ahí nos llevamos a otro lugar. Entonces nos distraemos en el camino, porque pues, no podemos cumplir la misión que nos está haciendo el Señor. Y continuemos entonces, dice, además de eso, cuando llegaran a esas casas tenían que hacer cosas. Lo primero que dice, interesante, es que dice que no había que pasarse de casa en casa. Es decir, no es como que, yo estoy en esta casa, y esto no voy por otra casa, y esto no voy por otra casa, no. Eso, había una serie. Exacto, él tenían que quedarse en una casa, y quedarse en esa casa. Eso también implica dos cosas, es como, no era como motilando carros, como que, estoy un ratico y me voy, y otro ratico y ya, y eso era, no. Implicaba que tenían que estar en esa casa. El hecho de que se quedaran a comer significa que en la hora de la comida hay que conversar, hay que hablar, ¿cierto? Es un tiempo prudencial en el que la predicación de la palabra se pudiera dar, ¿cierto? Pero el Señor les da una salida maravillosa. Por eso me cuestiona pues, ciertas cosas que suceden. Dice, posad, dice aquí, decir paz. Y reposará sobre él y no se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa,
Entonces, según la gente, según, no sé, que se ilumine el rostro de la persona, si bienvenidos, sí, entonces dice, porque vamos en paz, si nos reciben en paz, entonces comenzamos la labor. Pero si no, la paz del Señor se vuelve a nosotros y salimos de ahí. O sea, es como una muestra, una señal que el Señor nos da de cuándo, de no hablar tontamente al aire y que no va a suceder nada ni nada. El Señor nos muestra desde el recibimiento, nos muestra el Señor cómo nos da la paz y a dónde podemos ir a hacer la obra. Y también un detalle interesante es que la palabra paz en hebreo es shalom. Y esa es la manera como se saluda en hebreo. O sea, cuando se encuentra con alguien, se saluda. Y cuando se despide, dice la misma palabra, que es shalom, que es como paz. Entonces, en vez de decirnos hola o qué más, uno dice paz. Y si el otro le responde paz. ¿Qué más pues hombre? ¿Qué más puede ofrecer? Sí. Entonces, hay un detalle interesante. Listo, continuemos. ¿Vamos en qué versículo? No, vamos para el 8. Porque dice que no, desde el 7 termina. Y sigue el 8, dice: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Ya lo sabíamos. 9. ¿Y qué? Y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino se ha acercado a vosotros. O sea, independiente de que lo reciban o no lo reciban, había que predicar y dar las buenas nuevas de que el reino de Dios se había acercado. Independiente, no es como que me tratan los mal hechos, que se queden quietos y yo no les digo nada. No, igual hay que decir y hay que predicar. También hay algo que nos llama la atención para que vayamos teniendo en cuenta, porque uno ve muchas cosas por ahí y de todo tiene que aprender. Dice: posad en aquella casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque obrero digno es su salario. No os paséis de casa en casa. ¿Qué es lo que quiere decir? No recibamos dinero. Nosotros no llevamos el evangelio a las casas por dinero. A mí me asusta mucho cuando uno ve que le meten la mano en el bolsillo a uno casi pues, y porque no, vea, es que hay que dar para esto, que hay que dar para eso. No, el obrero es digno del salario. O sea, esto nos enseña a toda la iglesia, estamos hablando a la iglesia, que hay que aportar lo que Dios separó para él, y que no somos dueños del dinero, que no, la persona no está trabajando por dinero, está trabajando para el Señor. Y por lo tanto, le damos a Dios lo que es de Dios y a nosotros lo que es de nosotros, ¿cierto? Entonces el Señor ahí en esta parte nos muestra lo delicado que es eso de estar escribiendo y escribiendo por un lado y por otro. Es muy malo era de la presencia. Claro, esto en ningún momento es un negocio. O sea, porque dice digno, o sea, no es como que, ay, con eso te vas a ser millonario, porque habrán personas que no ven el evangelio como lo que es, no que lo ven como un negocio. Pues sí, yo sinceramente no creo que alguien que vea el evangelio como un negocio sea cristiano. No, y que va a tener el resultado, porque dice que aún hasta el polvo de los zapatos los sacudió. Pero eso no lo hace con respecto a estos que están predicando, sino con respecto a donde no lo recibían. Sí, y el apóstol Pablo lo aclara en Timoteo, cuando dice de lo que es la piedad y el contentamiento. Sí. Y nos previene y dice que si alguien usa la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. O sea, huya. Si alguien está utilizando la iglesia, la misma palabra de Dios, como una fuente de ganancia, lo mejor es apartarse. Él le dará cuenta a Dios. Sí. Eso. Y para terminar este pedacito dice, con respecto a los que, bueno, bien importante, independiente de que lo recibieran o no lo recibieran, les tenían que predicar. O sea, no era como que si me reciben bien y si no, igual los tenían que predicar. Solo que con los que lo recibían tenían más espacio para extenderse. En cambio, con nosotros es como, sepan que el reino de Dios se ha acercado. Y de lo que se privaban era de la parte, entre comillas, chévere, que era que los sanaban, ¿cierto? Que les echaban de pronto los demonios y cosas así. Pero también Continuemos. puede hacer caso
de que una persona llega, toca a nuestras casas y entonces trae la palabra del Señor y quiere, pues saluda y todo esto y le celebra la vida de Cristo. También me sucede. Entonces, más o menos eso es como el trasfondo que uno ve. O sea, si dicen paz, o sea, contestan el saludo, ¿verdad? Si contestan el saludo con amabilidad, pues empezamos a identificarlos, a saber quiénes somos y todo ese tipo de cosas. Entonces ahí es donde él dice que si no hay paz, si no hay bienvenida o si no nos quedemos ahí, o sea, no nos quedemos ahí no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque tienen sus propios requisitos o alertas para no recibir a X personas. Listo, y finalmente les dice, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Y entonces aquí comienza con esta sección como de ¿cómo se dice? Como de los ayadas contra estas ciudades. ¿Y por qué? Por duros, literal era por duros. Entonces dice, ay de ti Corazín y ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en silicio y cenizas se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, momento, ¿de dónde era? ¿Quiénes eran de Capernaum? Andrés, Pedro, Juan y ellos eran pescadores en esa región. Ellos eran pescadores de allá. ¿Sí? Y de hecho Jesús donde más predicó fue justamente ahí. En Capernaum, o sea, donde más predicó les dice, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta la serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces, hermanos, realmente a nivel de ese gozo pues, que da estar trabajando en el Evangelio, tiene que venir como con estas instrucciones siempre presentes. Entonces, venga, es que independiente de que usted lo reciba o no lo reciba, usted tiene que predicar el Evangelio. Y cuando lo reciban, aproveche y predique y enseñe más y profundice más y esté en comunión con esas familias o con esas personas para que las personas entiendan mejor lo que se está predicando, ¿cierto? Bueno, seguido de eso vamos al segundo punto que dice el gozo de ver el poder de Dios en acción. Entonces recordemos, estos discípulos eran personas que ya habían puesto en orden sus prioridades, ¿cierto? Y Dios los había mandado, Jesús los había mandado con unas instrucciones muy claras de cómo tenían que ir, sin equipaje, tenían que tener una visión y no podían simplemente hacer lo que querían y quedarse en el camino conversando, sino que tenían que predicar, Y dice en el versículo 17, dice, volvieron los 70 ¿con qué? Con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se los sujetan en tu nombre. Entonces, claro, se ve que a lo que lo mandaron está funcionando. Y se dice, no, maravilloso. Pero entonces aquí Jesús, muy sabiamente, llega y da una vuelta de tuerca, porque dice, venga, que usted está yendo por donde no es. Entonces él llega y dice dos cosas. La primera es, dice, llega y hace como una especie de, eso es un mini paréntesis, solamente para decir, que venga, que es que yo soy Dios. Entonces yo a Satanás ya lo había visto y para mí eso no es como que, uy, sí, no, porque es que él es Dios. Entonces llega y les dice, en el versículo 18, dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis en que los espíritus se los sujetan, sino regocijaos en que vuestros nombres están, ¿qué? Escritos en los cielos. Hermanos, entonces, claro, a veces los milagros envanecen. Es como, sobre todo ellos que les pueden ver esos milagros así como tan palpables y decían, no, esto es increíble, pero Jesús, venga, que es que usted ya tiene sus prioridades terrenales organizadas, pero usted no está poniendo como su mirada en donde tiene que ponerlo, y es como, lo importante no es eso, lo importante es que hayan personas que se salven y que se arrepientan, ¿sí? Eso era lo más importante. Entonces vuelve y les dice, si no regocijaos en que vuestros nombres están escritos en los cielos.
¿sí? Y entonces, ahí Jesús en ese momento dice, el versículo 21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino Él, y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Entonces, claro, aquí vemos de que eso era una cosa increíble, ¿cierto? Recordemos que estamos en unos momentos que son como puntos de inflexión, y en los que las profecías se iban cumpliendo, ¿sí? Entonces vemos de que ya estas cosas de que el Hijo de Dios ya se está revelando, ¿cierto?, al resto del pueblo, ¿cierto? Eso era una cosa que muchos profetas en el pasado hubieran querido ver, ¿sí? Y básicamente pues les tocó a ellos en ese momento de la historia. Y que los profetas lo habían dicho desde antes, pero mire el tiempo que se vino a cumplir lo que el Señor les había mandado por los profetas. Y que entonces el foco no era, oh, es que están sanando gente, oh, no, es que ese no era el foco era otro, que justamente todo esto iba en pro, era de cumplir las profecías con tal de que Jesucristo fuera crucificado después. O sea, todo esto tiene una razón de ser, y no era simplemente la sanación como sanación, sino que era la aplicación del Evangelio con ese propósito. Solo que por ahora, ahí poco a poco se va organizando, se va armando el rompecabezas, ¿sí? Y eso por ese lado. Y por último, vamos a ir a la última sección, ¿cierto?, que va más o menos hasta el final del capítulo. Entonces dice lo siguiente: el gozo de participar en el plan maestro de Dios. Entonces vamos a ver diferentes maneras en las que esto sucede. Entonces continuamos en el versículo 25 del capítulo 10. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Hermanos, eso es muy chévere porque es como, bueno, llamado atención para nosotros también. claro, porque es como maestro, ¿qué tengo que hacer? Entonces, él, en vez de decirle, es como, venga, es que usted ya tiene información, ¿para qué me está preguntando si todo ya está escrito? Y yo creo que eso es una de esas cosas que es muy chévere de hacer, y es como a veces le preguntan a uno cosas, y entonces, en tal caso, ¿qué es lo que hace? Y uno tiene dos opciones, o uno rebobina el cerebro y busca, la palabra dice, o va uno y sale diciendo lo que se le ocurre. ¿Cuál es más seguro? Lo que está escrito. Buscamos la palabra, ya tenemos. Sí. La semana pasada. Entonces, claro, es que el mismo Señor Jesucristo, porque a ver, hay una cosa, obviamente, uno le puede decir a alguien que tiene conocimiento de la palabra, bueno, dígame, entonces, ¿qué dice en el libro de tal? ¿Qué es lo que dice? A ver, es alguien que nunca ha escuchado la palabra y toca a uno ir con la persona, buscar el versículo y decirle, mire, leamos, ¿qué dice la palabra? ¿Por qué? Porque es una manera que es mucho más segura para nosotros de no ir a embarrar a decir cosas que se nos ocurren, sino realmente lo que la palabra dice, ¿sí? Entonces, vuelve el Señor del 27 y le dice, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? 27 dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Hermanos, siempre dicen de que justamente esto es como el resumen de la ley, ¿cierto? Realmente cuando uno va y estudia el Pentateuco, ¿cierto?, los primeros 5 libros de la Biblia, vemos de que en Éxodo, ¿cierto?, Dios en el monte Sinaí le dio unas instrucciones al pueblo, y además de eso le dio muchas más instrucciones más detalladas durante todo el resto de los libros, tanto de Éxodo, de Levítico, números no tanto, pero sí, y en Deuteronomio.
Pero, ¿qué pasa? Cuando usted mira, claro, los 10 mandamientos son unos, pero cuando iban a mirar esas ordenanzas, esos detalles, pues eran más de 600 reglas, ¿sí? ¿Y qué pasa? El resumen de todas las reglas es este. Si uno cumpliera esto, pues más o menos va a cumplir lo que sería como el espíritu de la ley, ¿cierto? Los abogados hablan mucho de eso, como, la ley dice esto, pero ¿cuál es el espíritu de esa ley? ¿Cuál es el propósito de esa ley? ¿Cierto? Entonces, volvemos a leer, dice, amarás que al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, ¿cierto? Con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, claro, dice el 28, yo digo, ¿quién ha respondido? Haz esto y vivirás. Y el 29, bien curioso, porque claro, es que estamos hablando de una persona estudiada, o sea, alguien que no era, pues, ¿cómo se dice? Ignorante. ¿Y qué pasa? En estos días he estado mirando un poquito sobre cómo funcionan esas disertaciones que hacen los judíos que son estudiosos del Antiguo Testamento, cómo disertan ellos. Y ellos tienen una particularidad, es que ellos llegan y, listo, tienen la Biblia, pero también tienen otra cantidad de libros donde muchos rabinos y gente ha analizado como todo eso. Y cuando usted lee, un rabino dice una cosa, el otro dice otra diferente, porque cada quien interpreta, y eso se hacen las discusiones que al que le gusta discutir, pues muy bacán y tal, pero a la hora de la verdad es como a veces quedan como opiniones irresueltas, ¿cierto? Y esas opiniones irresueltas siempre es como no, y entonces, ¿qué pasa si el día de reposo, porque eso, digamos, se me daña un burrito, entonces tengo que ayudarlo, o lo dejo morirse, ¿cierto? Son como ese tipo de situaciones como muy al borde. Y hay una cantidad, o sea, eso es inmenso. Ellos han discutido durante siglos un montón de situaciones y lo tienen escritos hasta en unos libros, pues, como los estudios que ellos manejan, pero una de esas es esta: ¿quién es el prójimo? ¿Cierto? Entonces, versículo 29 dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces, hermanos, ahí el intérprete de la ley llega y le dice a Jesús una de esas cosas que todo el mundo tenía una opinión, y dependiendo a quién le preguntan, a unos decían una cosa, otros decían otra, y a veces es cuando Jesús decía que no había que seguir mandamientos de hombres. ¿Por qué? Porque es que una cosa es lo que decía la ley y otra cosa es lo que se inventaban porque no entendían la ley, ¿cierto? O la reinterpretaban como lo que les salía. Y aquí Jesús, entonces, no le responde directamente, sino que le responde con una parábola, ¿sí? Entonces, dice, 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Entonces vamos un momentito, miremos un segundo el mapa. ¿Dónde queda Jerusalén? Aquí. ¿Y qué ven aquí? Son puras montañitas. ¿Y dónde queda Jericó? Jericó queda acá, ¿cierto? Este valle, es el valle del Jordán, esto aquí incluso, como está tan cerca del mar Muerto, eso está incluso por debajo del nivel del mar, ¿sí? ¿Y qué sucede? Todo este valle del Jordán era el sitio por donde tenían que cruzar muchos mercaderes, porque eso era, en vez de pasar por las montañas, era más fácil pasar por lo plano. Entonces todo esto era como, hagan de cuenta, una autopista, por ahí era por donde cruzaban todos los camellos y todos los mercaderes y todo pasaba por ahí. Entonces era muy común que la gente fuera de camino a Jericó, y en Jericó, derecho, había tanta gente que era muy difícil que algo le pasara, y era más seguro. Pero en las montañas están llenas de cuevas, es decir, que el camino entre Jerusalén y Jericó era más bien peligroso. Entonces, ya entendiendo ese contexto, volvamos al pasaje. Dice, versículo 30, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió ¿qué? Un sacerdote. Ténganlo ahí presente, sacerdote, ¿cierto? Un sacerdote, por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. O sea, ni siquiera lo miró, pasó de largo. 32. Asimismo, un levita, sacerdote y levita, ¿cierto? Llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Entonces, hermanos, ¿quiénes podían ser sacerdotes? ¿Será que había muchos sacerdotes?
Pues No. los que trabajaban en el altar. Eso, pero recordemos que los sacerdotes tenían una particularidad, y es que los sacerdotes eran todos hijos de quién? Eran de la tribu de Leví, pero no eran todos los de la tribu de Leví, eran los de la parte que era de Aarón. ¿Sí? Y resulta que solamente los descendientes de Aarón eran los que podían ejercer el sacerdocio. ¿Sí? En cambio, la tribu de Leví ellos sí tenían también un propósito. ¿Cuál era el propósito de la tribu de Leví? No, ellos tenían que predicar la palabra. Ellos eran los encargados, ellos no tenían territorio, ellos tenían que estar regados por todo el territorio y ellos eran llamados a enseñar al pueblo, a mantener siempre, o sea, su trabajo no era necesariamente estar pendiente de, ¿cómo es que se llama? De los campos de cultivo ni de las cabras, no, su propósito era estudiar la palabra y enseñarle al pueblo. Si fueron un pueblo apartado para la enseñanza y para otras cosas de culto a Dios. Eso, entonces aquí nos pone, es como alguien de mucho rango espiritual que era el sacerdote, ¿cierto? Porque no cualquiera era el sacerdote, seguido de alguien muy importante, pero digamos que de pronto en importancia era un poquito menos, ¿cierto? Que era el levita, ¿sí? Entonces se supone son personas enseñadas en la palabra y que deberían tener eso muy claro. Y después, ¿qué? Un samaritano. ¿Qué sabemos de los samaritanos? Que recuerden. Que ellos eran una mezcla, que ellos habían Eran sido una una mezcla. mezcla de judío y no judío. Ajá. Entonces ellos se separaron y formaron un pueblo que se llama ¿Qué otra cosa sabemos de los samaritanos? Era una población pagana. Eran paganos, sí. Y odiaban, y los judíos odiaban. Eso, se odiaban entre ellos. Tanto los samaritanos odiaban a los judíos como los judíos a los samaritanos. Entonces, en ese contexto, resulta que un samaritano iba pasando y ve a ese hombre que pues, suponemos era judío y es movido a qué? A misericordia. ¿Sí? Continuemos leyendo, versículo 34. Y acercándose, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídame, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Hermanos, o sea, Jesús era muy sabio. En vez de dar una respuesta como, es esto, no, él les puso una historia para que vieran de primera mano y que la misma persona dijera, sí, ¿qué es así? Entonces dice el 37. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ven y haz tú lo mismo. Hermanos, y eso pega duro porque es como... Es para todos nosotros. Claro, porque entonces aquí viene la cuestión. Es una pregunta que de pronto hoy también nos hacemos. Entonces, venga, si alguien en la calle me pide mi plata, entonces ¿yo qué hago? ¿Qué piensan? Es difícil, ¿por qué? Porque ¿será que yo dándole plata de verdad lo estoy ayudando? ¿O será que es que esa plata se la voy a gastar en drogas o en otra cosa? Pero ahí tenemos que pedir que el Señor nos dé sabiduría. Miren, hermanos, esa puerta está abierta prácticamente toda la semana. Y es muy particular porque yo estoy acá sentado y tocan el timbre, llaman personas, hermanos, hacen de todo. Y de repente llaman y entonces yo empiezo a caminar de allá para acá y yo le pido al Señor sabiduría de que de pronto no vaya a responder en forma inapropiada, que sepa escuchar y entender la necesidad de la persona. Porque generalmente cuando ven una iglesia, las personas piensan es que nosotros tenemos plata, que entonces tenemos plata, y a mí me queda muy fácil decirle a alguien que no. Pues yo no tengo dificultad en decirle a alguien no. Pero asimismo han llegado infinidad de personas con unas necesidades. Yo simplemente le pido al Señor, dame sabiduría. En ese baño que hay ahí, muchas personas que han tocado la puerta se han entrado a bañarse. Y les hemos dado la toalla y el jabón, y uno se quedó casi 1 hora. Eso es una cosa chistosísima, casi 1 hora. Y salió, y cuando salió, yo una vez le tenía unos blue jeans, una camisa, algo para que se pusiera. Y le digo al Señor, ayúdame.
porque generalmente en esta sociedad de tanta mentira ya uno anda prevenido. Siempre hay que pedir sabiduría al Señor porque no es fácil. Hay muchas mentiras. Claro, y entonces aquí la cuestión es esa. Hay veces Dios nos pone en el corazón que tengamos misericordia con alguien y a veces, antes al contrario, nos pone como, no, yo no debería estar como haciendo eso. Y porque digamos que eso es una lucha porque es muy difícil discernir, ¿cierto? Pero aquí viene la cuestión. El samaritano lo hizo para ayudar a la persona, ¿cierto? Y yo creo que, pues digamos que eso también para mí es una de esas cosas irresueltas. Para mí es muy difícil porque yo creo que cada caso es cada caso. O sea, yo no podría dar una instrucción como que, entonces todo el tiempo tiene que hacer esto. Pues no lo sé. ¿Por qué? Porque a veces, por querer ayudar, estamos haciendo daño, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para realmente ayudar? ¿Sí o no? Que hay que tener en cuenta es lo que el Señor hace en nuestra mente. Porque, por decir, yo tengo muchos problemas porque la gente extiende la mano para pedir. Entonces, yo me respondo a mí misma, le doy a esta persona y lo que hago es que la enfermo más porque se va derecho a comprar la droga. Entonces, estará bien de que yo a esas personitas que están en la calle, yo les dé dinero para que vayan y se compren como una marihuana o algo de eso. O muchas veces le piden a uno un refresco. Entonces, que hasta dónde tiene que llegar es hasta ir al tendero y que le sirva el refresco en una coquita para que vea que sí se lo toman, porque van y venden el fresquito que no les da y van y se van y hacen cosas mal hechas. Entonces, uno se pone prácticamente, uno tiene que vivir de alguna manera con la sabiduría que le dé Dios en la mente para poder orar. Amén, sí. Y la verdad, hermanos, es que es una cosa que eso es difícil. Hay que estar orando, que Dios sea mostrándonos qué es lo que tenemos que hacer en cada momento, porque no es como algo que desde aquí yo pueda decir como, siempre hay que hacer eso. Hermanos, eso es un tema de sabiduría que Dios nos debe estar dando todo el tiempo. Y continuemos, porque entonces hay entre este tema que estamos viendo del gozo de participar en el plan maestro de Dios, hay otra parte que tiene que ver con un personaje que es importante un poco más adelante. Dice el 38, dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana? ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y esto, hermanos, es un llamado de que, es que a veces uno se ocupa de las cosas terrenales, ¿cierto? Y no es como decir, estas cosas terrenales no son importantes, claro que son importantes, pero de nuevo vuelve y juega el tema de las prioridades. A veces uno no es consciente de que es lo prioritario. Y eso, por ejemplo, es un tema que para algunas personas puede ser duro, por ejemplo, los días domingos, ¿cierto? O los días miércoles también en las tardes. A veces uno el miércoles llega y dice, uy, ¿qué horas son? Son las 5 de la tarde. Y uno dice, ok, ¿qué estoy haciendo? No, es que ya el trabajo está tranquilo hoy, no tengo como que hacer nada, de pronto puedo salir más temprano. Y uno dice, ¿será que voy a la iglesia o me quedo en la casa? Y empieza a decir, no, es que ya está muy tarde, ya no me da tiempo, y empiezan a sacar excusas. Y para saber de que a mí me ha pasado, a veces he estado como que, uy, me voy a ir. Y entonces yo miro y digo, pero es que ya me toca ahora a mí. Entonces, ¿qué hago? ¿Será que en mi momento de trancón para llegar tarde? Hermanos, yo creo que esas son esas luchas que internamente a veces vamos a tener, ¿cierto? Y digamos que este es un pasaje que es como, un jalón ahí de orejas, para que cuando nos enfrentemos a una situación así, entonces pensemos lo que dice el Señor y que le dijo a Marta, dijo, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, eso es como un llamado, hermanos, a que tengamos en mente las cosas. ¿Sí, hay algo muy importante, y es que
la palabra de Dios nos cuestiona. El Señor dio orden. 6 días trabajarás, el séptimo me pertenece a mí. De todo lo que trabajares, el 10% me pertenece a mí. O sea, miren, le dice el Señor, vosotros, la nación entera, me habéis robado. Y le dicen al Señor, ¿en qué te hemos robado? En vuestros bienes y vuestras prendas. Nosotros no vemos nada aparte de lo que es bíblico, lo que dice la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros ponemos toda nuestra mirada en el Señor, sabemos que hay cosas que no tienen vuelta de hoja. Es la congregación, porque aquí, por ejemplo, está el cuerpo de Cristo reunido y Él está aquí con nosotros. Entonces, no tiene vuelta de hoja. Nosotros no tenemos que decir nada, sino lo que dice la palabra del Señor: el que quiere oír, oye, y el que no quiere oír, no oye. Pero que sepan que Dios tiene sus prioridades y que no va a disculpar, y aquí uno de esa palabra, lo que es primero es primero. Y Él no va a disculpar a la persona por el inconveniente que tiene, sino porque eso está separado por Él y nosotros tenemos que elegir lo mejor. O elegimos el bien o no lo elegimos. Amén. Listo. Con eso, hermanos, llegamos al final del capítulo 10. ¿Sí? Y entonces, a nivel de aplicaciones de estudio, tengamos en mente esto, ¿cierto? Dice, el primero es que Dios proveerá para el ministerio de sus hijos. ¿Sí? Recordemos que la autoridad de quién viene, de Dios. Y entonces la provisión de dónde vendrá, también de Dios. ¿Sí? Y el segundo es que el amor de Dios se demuestra que ayudando a los necesitados. ¿Sí? Obviamente, hermanos, siempre cuestionemos, ¿esto que estoy haciendo en realidad se va a ayudar a la persona? O antes de entonces le estoy acolitando que siga haciendo el mal. ¿Cierto? Recordemos que todas nuestras acciones tienen que tener un propósito, y es llevar a las personas ¿a dónde? Al arrepentimiento y a llevarlos a Cristo. Si con esa acción que estamos haciendo la persona va a seguir igual, entonces de pronto no es lo que deberíamos estar haciendo. ¿Sí?